Tenemos todo un servicio modificado a lo que regularmente hacemos el 31. Vamos a hacer un poco las cosas más rápidas. Espero que le haya gustado el canto lema, pues lo van a escuchar todo el año. Así que espero que lo aprendan bien y espero que lo canten de corazón. Nuestro lema este año, como han visto, es Busca a Dios. Noten por favor lo que dice la Biblia allá en Isaías 55. Y vamos a ver dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Les voy a confesar que de todos los cantos que he escrito anuales, este es el que así lo escribí el más tarde de todos. Allá al final de noviembre no sabía todavía qué íbamos a cantar y ya estaba un poco asustado, y luego el hermano Sil me decía, ¿ya tienes el canto? Y le dije, a ver, tú escribe uno, por favor. Le dije yo, ya lo toman por hecho. Yo pensé que a lo mejor no iba a poder escribir uno, pero bueno, gracias a Dios por ello. Isaías 55, versículo 6, la Biblia dice lo siguiente: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga el mensaje de esta tarde. Señor, yo te pido por favor que me des tu poder para predicar tu palabra. Por favor, Señor, te pido que traigas gran convicción a los corazones de esta noche. Te pido que uses el mensaje para enfocar bien nuestros corazones para este próximo año. Te pido que la Iglesia Bautista de Hermosillo cobre ánimo, que tenga fe en ti, que te busque a ti en el año 2021. Y Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Quizás más que nunca conocemos nuestro deber de buscar a Dios como cristianos. Este año nos ha mostrado que la vida es muy temporal. Muchos que conocemos están con el Señor, y yo pienso que más que nunca no es un tiempo para que los cristianos se acobardan de la vida, sino que es un tiempo en el cual tenemos que tener más fe en Dios. Al contemplar las posibilidades de lo que pudiera sucedernos a nosotros, unos se llenaron de susto, unos se llenaron de ansiedad, unos verdaderamente buscaron a Dios en este año. Todo lo que hemos visto este año ha sido un vistazo leve de lo que Dios hizo muchas veces en la Biblia. Para aquellos que sí leen la Biblia, conocen las innumerables veces que Dios trajo plagas, que Dios trajo hambre a su pueblo y a los pueblos malignos cuando Él quería tratar con ellos. Entonces, cuando leemos la Biblia y conocemos el Dios de la Biblia, esto no debería habernos sorprendido como si fuera algo ajeno a lo que ya conocemos de Dios. La Biblia describe la muerte de muchas formas. Incluso la Biblia describe la muerte de algo que nosotros debemos de poner en orden en nuestra casa. Si ustedes recuerdan, al rey Ezequías se le dijo, tú vas a morir, ve y pon en orden tu casa. Como sabemos que todos podemos morir en cualquier momento, debemos de tener en orden nuestra casa. Lamentablemente hay muchos que van a escuchar este mensaje y tienen tantos problemas con sus familiares, tienen tantos problemas internamente con seres queridos que no están listos para morir. La casa no está en orden, es un desastre la casa. Lamentablemente, cuando muchos ya están al fin de su vida, es cuando quieren hacer las cuentas bien con todo mundo, quieren pedir perdón, quieren dejar las cosas bien porque saben que están cerca, pero la Biblia en sí nos dice que siempre tenemos que estar dispuestos y listos. La Biblia también describe la muerte como un dormir para aquellos que son salvos. La Biblia nos dice esto en Deuteronomio 31:16 y también en Juan 11, versículo 11, que la muerte es como, para el cristiano es como dormir. No es algo que lo describe como a los paganos, que es como ser lanzados en un lago de fuego. Para el cristiano es como dormir.
Pero quizás una de las cosas que debe de obtener nuestra atención es que la muerte también es descrita como el tener que, o más bien cuando Dios pide de nosotros nuestra alma. De todas las formas que la Biblia describe la muerte, una de ellas es cuando Dios requiere de nosotros nuestra alma. El rico insensato tenía todo, tenía riquezas, tenía ganancias, tenía los medios para atenderse de COVID. Incluso el joven, ¿verdad?, rico tenía hasta todos los medios quizás para resguardarse en su casa por 2 años, si es que las medidas de gobierno lo demandaran para mantenerse seguros, porque pues el resto del pueblo tiene que trabajar y hacer su vida. Pero él sí podría quizás por 1 año resguardarse sin salir porque tenía tanto dinero. Lo que él no tenía era Dios. Eso lo hizo un hombre muy pobre. Lo hizo un hombre muy necesitado. Incluso vean, que no solo lo hizo un hombre muy pobre, pero noten, eso lo hace a él muy pobre, como joven rico en otras palabras. O sea, él puede tener todo el dinero que quiera, pero en sí ante los ojos de Dios era muy pobre. Lucas 12:20 nos dice la Biblia, pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recordamos esto, hermanos, que aquí la Biblia dice: y de ti se demandará tu alma. Les podría decir esto, hermanos, que cuando usted y yo muramos es cuando se nos va a pedir nuestra alma. Yo pienso que va a ser esto muy nuevo para muchos cristianos. Pero vean, por favor, la única persona que puede pedir nuestra alma es Dios. No COVID, Dios. Y les digo esto porque lamentablemente ha sido bien sorprendente ver cómo el pueblo de Dios ha digerido esto, lo que hemos pasado por casi 1 año. Ha sido muy triste, porque solo ha revelado el estado en el que se encuentra el pueblo de Dios. Mientras que no debemos de buscar la muerte, como cristianos no debemos de temerla tampoco. No al punto a lo que se ha estado viendo. Solo Dios sabe en qué estado van a estar nuestras iglesias, aun cuando todo esto termine. En todos lados estamos viendo obviamente de una decaída en todos los aspectos. Pero algo que tenemos que tener seguro nosotros como cristianos es que Dios es la única persona que demanda de nosotros nuestra alma. Y yo sé que al final de cuentas muchos piensan, es que si le preguntamos a los paganos que no conocen a Cristo, la gente que muere es la gente irresponsable que fue y se contagió y simplemente por no ser conscientes se infectaron y por eso murieron. Pero nosotros los cristianos no podemos verlo así. Ese fue el día que Dios demandó de esa persona su alma. ¿O creen que la muerte sucede por chance o por accidente o por algo en lo cual Dios no está en control? Y si así piensa, quiero que tenga Biblia. No nomás sus pensamientos emocionales por no saber digerir el Dios de la Biblia. Ahora, yo me puse a examinar todo esto. Porque pues tenemos 9 meses en esto. Amén. Y ha sido muy interesante, pero me puse a examinar cuál es la diferencia entre aquellos que enfrentan la muerte y aquellos que se mueren de miedo de la muerte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Pablo pudo decir en Filipenses 1:21, y noten, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? O sea, ya al verlo a la luz de lo que hemos visto en 9 meses, yo sé que este versículo ya no va a poder decirse por muchos que yo conozco de la Iglesia Bautista Hermosillo. Pueden decir todo lo que quieran de su fe y pueden decir todo, pero no pueden decir y el morir es ganancia.
Pero yo también me puse a examinar, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es que Pablo pudo decir esto y verdaderamente creerlo por fe? ¿Y por qué nosotros muchas veces al contemplar lo que pudiera sucedernos, mengua nuestra fe? Ahora noten por favor esta pregunta: ¿qué produce el denuedo de no temer la muerte? Otra vez, no me saquen fuera de contexto, no quiero que salgan unos maníacos aquí tratando de buscar la muerte, porque de eso no se trata lo que estoy predicando. Pero ¿qué produce el denuedo en un cristiano para verdaderamente decirle a la muerte o aguijón, ¿dónde está de la muerte? O sea, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde se encuentra el poder vivir con fe y no temer? Vean por favor en la pantalla, ¿cuál es la diferencia entre aquel que con cara en alto enfrenta las posibilidades de la muerte con firmeza, mientras que otros le enfrentan con pánico? Les pudiera decir que después de 9 meses de contemplar bien esto, vean por favor, creo que todo se reduce a la vida interna. La verdad es que cuando yo estoy bien con Dios, me siento bien, firme. Cuando estoy en pecado, me siento desprotegido. Esa es una tendencia muy natural de todos nosotros. Alguien que vive en pecado va a temer la muerte, por más cristiano que sea o por más salvo que sea. Porque se siente desprotegido, se siente descubierto, se siente que todo lo que puede venir a nuestras vidas puede ser resultado del pecado que nosotros cometemos. Pero Pablo en la prisión, sabiendo que estaba en el centro de la voluntad de Dios, él pudo decir: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Pero porque obviamente su vida interna, su vida que nadie puede ver, la que más cuenta, es la que estaba en orden. Quizás la pandemia solo llegó a revelar que la mayor parte de los supuestos cristianos son solamente religiosos, que van a la iglesia como los católicos los domingos, que se congregan, que tienen forma de religión, pero en realidad su vida interna quizás estaba muy descuidada, porque no había una firmeza, porque no había denuedo en cuanto a la vida. Vean por favor, aquellos que solo tienen una religión y no un caminar con Dios, un caminar con Dios fuerte, no se sentirán listos para verse con su Creador. Eso me incluye a mí también. Si yo no vivo bien con Dios, la muerte es un tremendo susto y pánico porque no estoy listo. O sea, para muchos que se la llevan viendo Netflix y viendo películas, claro que no vas a estar listo. Estás tan lleno de series que no estás lleno de Dios. ¿Cómo vas a tener denuedo para verte con tu Creador si estás tan lleno del mundo? Amén. Es el 31, hermanos, de diciembre. Me estoy predicando a la casa. Entonces, hermanos, vean, una vida de pecado va a causar miedo de la muerte. Es imposible que alguien que esté firme con Dios le tenga pánico a la muerte. Y hermanos, si, por favor, alguien va a sacar eso. Si me muero mañana, no es porque prediqué esto. Amén, porque hay gente bien loca. Estaba hablando con alguien y me trató de decir que un pastor había fallecido, que porque nunca cerró la iglesia y por eso murió. Quería ahorcar a ese hermano. Porque ¿quién dice ese tipo de tonterías? Es como no conocer las Escrituras. ¿Que Pablo murió por qué? Porque siguió sirviendo a Cristo y era su culpa. Juan, que fue aislado, que fue él si solamente se hubiera sometido a Nerón, nunca hubiera terminado allá. Les estoy diciendo que bíblicamente hablando no podemos nosotros pensar eso. Y si yo llego a morir mañana, es porque Dios pide de mí mi alma. Es tan sencillo como eso. Yo tengo mi día, mi fecha, cuando yo vaya a estar en la presencia de Él. Puede ser hoy mismo.
Y aunque no lo crean, hasta puede suceder mientras que esté predicando este mensaje. Conozco de un pastor que murió mientras que predicaba el mensaje. Y es bien curioso, luego salen los fariseos. Ha de haber tenido pecado y nadie dice eso de Enoc. Amén. Pero entonces, hermanos, una vida de pecado le va a causar pánico de la muerte. Vean, por favor, aquellos en la Biblia que no tuvieron miedo de la muerte, es porque conocían a Dios tan íntimamente que la muerte no tenía efecto en ellos. Entonces, vean esta pregunta: ¿por qué estoy diciendo todo esto? Yo no estoy diciendo esto para molestar a los que se sienten muy identificados, y si te sientes identificado, qué bueno. Yo no mengo en esto, estoy en serio. Algo que le está diciendo a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? O sea, ya cuando regresen todos, ¿quién sabe cómo va a estar la iglesia? Pero a la misma vez, algo que recuerdo el pastor Salazar me estaba diciendo cuando prediqué allá en la iglesia Montecito, me dijo, Luis, me dice, yo pienso que todo esto Dios simplemente está purgando su iglesia. Dije yo. Entonces, me tocó verlo en el servicio, porque prediqué uno de los servicios, y antes que se fue en vivo, agarró a todos los hombres, mira, escúchenme, antes que prendan eso, y comenzó a tirar ahí a todo el mundo. Yo estaba, dije yo, eso está tremendo. Y ahora sí, ya vámonos en vivo. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Aquí les va, vean en la pantalla, es tiempo de buscar a Dios. Si hay algo que quiero motivarles en este año, y la razón que el lema cayó en mi corazón, es porque todo lo que vamos a estar viendo en todo este año es esto: si no buscas a Dios, se van a meter en problemas en sus vidas, en todos los aspectos. Cuando llegamos al libro de Isaías, el libro de Isaías está dividido en dos porciones. La primera porción, que es del capítulo 1 al 39, Dios está tratando con su pueblo por su pecado, les está llamando la atención, les está trayendo plagas. Vemos como que un Dios que simplemente Él va a tratar con el impío y lo va a deshacer. La siguiente porción, que es lo que en donde cae Isaías 55, nos demuestra un Dios de conforte. Nos demuestra un Dios, incluso, vean Isaías 55:1, nomás para que vean, y ahorita van a atar este pasaje a algo muy conocido en las Escrituras, pero noten Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientes, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿No les recuerda las palabras del Señor Jesucristo? Venid a mí todos los sedientes, venid a mí los que tienen hambre. Y fíjense muy bien, hermanos, que aquí la Biblia nos comienza entonces a demostrar un Dios de conforte después de que ha tratado con el impío. Ahora, ya tienen ahí en Isaías, pero vean Isaías 57, unas hojas adelante. Y quiero que noten este versículo, Isaías 57, versículo 21. ¿Estamos todos ahí? Noten, dice lo siguiente: no hay, ¿qué? Léanlo todos. No hay, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Entonces, no hay paz para los impíos. Entonces nos ponemos a pensar otra vez, regresando al tema de buscar a Dios. La Biblia nos dice que no hay paz para el impío. La Biblia nos dice que no hay paz para el impío. ¿Tienes paz el día de hoy? ¿Estás en paz con Dios? Y si no, ¿por qué?
La Biblia nos dice que por más, hermanos, noten aquí, por más que salga la vacuna para el impío, no va a haber paz aún. Y es por eso que siguen saliendo, hermanos, noticias que ya todos vieron el enfermero que se volvió a contagiar 5 días después de haberse vacunado. No hay paz para el impío. Ustedes están buscando la certeza y la fe en lo que los médicos digan. Les estoy diciendo, hermanos, que ahorita es el tiempo de buscar a Dios y encontrar paz en Él. Nunca lo van a encontrar en medios humanos, nunca lo van a encontrar de esta forma, hermanos. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque Él es un Dios santo. Debemos de ver nuestro pecado, eliminar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, buscar a Dios, estar en paz, porque buscando a Dios vamos a estar en paz en su presencia. Vean por favor, es por eso que Dios da la fuerte exhortación de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y vamos a estudiar bien esto aún durante el año, hermanos. No esperes, porque quizás esperas y va a ser muy tarde. Dice la Biblia en Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. En Proverbios 29:1 la Biblia dice: el que reprendido, endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Quebrantado. Y no habrá para él ¿qué? Medicina. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Barna, hermanos, nos dio unas citas, y yo muchas veces comienzo a leer más de lo que debo de leer, y mi mente comienza a poner diferentes cosas en contexto. Pero en cuanto a los Estados Unidos, quiero que vean lo que este reporte dice de Barna Group, y dice lo siguiente: a medida que se levantaban las ordenanzas iniciales de seguridad en el hogar en todo el país, de abril a mayo, y esto fue en los Estados Unidos de abril a mayo, muy bien, esto no es México 9 meses, muy bien. Barna encuestó a miles de estadounidenses para ver cómo eran sus nuevas rutinas de los domingos por la mañana durante la respuesta de COVID-19. En ese momento, los datos mostraron que entre los cristianos practicantes, aquellos que se identifican como cristianos y que están totalmente de acuerdo en que la fe es muy importante en sus vidas y asisten a la iglesia a menos una vez al mes, que esos son los cristianos practicantes, antes del COVID-19, más de la mitad, es decir, el 53%, había transmitido su iglesia regular en línea durante las últimas 4 semanas. Otro 34% admitió haber transmitido en línea un servicio religioso diferente al suyo, esencialmente saltando la iglesia digitalmente. No solo son infieles físicamente, ahora son infieles digitalmente. Eso nomás me faltaba, ¿verdad? Ahora no solo voy a tener que cuidar la asistencia aquí, ahora tengo que cuidar la asistencia allá digitalmente. Vean por favor, finalmente alrededor de 1/3 de los cristianos practicantes, es decir, el 32%, dijeron que no habían hecho ninguna de esas cosas. Es decir, 32% de los que fueron encuestados en los Estados Unidos ni se conectaban. Estamos hablando que ni veían, muchos, qué aburrido, ¿verdad? Lo que sea. Déjales enseño otra gráfica en cómo ellos la mostraron. El 32% de los cristianos encuestados fueron los que siguieron atendiendo su iglesia. 14% han cambiado de iglesias. Un 32% han parado de asistir durante COVID por completo. Un 18% de los que fueron encuestados están viendo otras iglesias en línea. Ahora, uno pensaría, hermanos, si ya la iglesia estaba en problemas, si el cristianismo estaba en problemas antes de COVID, ahora eso está mostrando un cambio total, y no tengo el tiempo para darles todo el reporte. Estamos viendo que el consumo de Netflix, el consumo de películas, el consumo de todo esto es sumamente
difícil de que la iglesia haga competencia al entretenimiento. Entonces personas, aún cristianos, ya no pueden ni retener un servicio por completo en línea sin distraerse. Muchos usando la excusa, luego lo veo, y no lo ven. Muy similar a la lectura bíblica que muchos deberían de haber estado leyendo la Biblia, pero al rato lo hago. Y varias películas después no lo hiciste porque no tenías tiempo. Entonces es muy en serio, hermanos, que debemos de buscar a Dios este año y ser cristianos de a verdad. No de juguete, no de mentira, de a verdad. A no jugar con Dios. Hay que literalmente buscar a Dios para que Él haga algo. Les quiero dar hoy 4 verdades que vamos a ver. Y vamos bien en tiempo, porque les dije a los hermanos que íbamos a tratar. Quiero que veamos número 1, por favor. Noten la verdad que debemos meditar. Hay una verdad que debemos de meditar muy bien todos como cristianos. Y yo sé, es que vivimos en la era de que gente abusa la verdad, la gracia de Dios. Hay tanto mundanismo hoy en día en las iglesias que la verdad que tienen un concepto incorrecto del Dios soberano que tenemos. Tenemos un Dios, hermanos, que es tan grande, es tan sublime que lamentablemente la mayor parte de las iglesias han tenido que reducir a Dios para que quepa la ideología de que podemos hacer todo lo que nos pegue la gana, que podemos estar en cualquier pecado, podemos estar en cualquier estilo de vida. Al cabo es que Dios de una forma u otra se tiene que alinear a bendecir mi vida. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contemplar el día de hoy? Y vean conmigo, por favor, de regreso allá en Isaías 55, versículo 6. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Rápidamente, noten primero, el tiempo de buscar a Dios no está determinado por nuestra conveniencia. Amén. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no está como nosotros pensamos que está. Él puede estar un día no disponible a ti. Por eso la advertencia es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Por lo tanto, el ser humano comete 2 errores con Dios. Uno de los errores que comete el ser humano es que uno piensa que después va a tener ganas de buscar a Dios. Uno de los errores que cometemos con Dios es que si ahorita tienes el deseo de buscar a Dios, dice la Biblia: busca a Jehová mientras puede ser hallado, porque hoy tienes las ganas de hacerlo. Nada dice que en un año de hoy, en un mes de hoy, vas a tener las ganas de hacerlo. Nunca has puesto para después algo que podrías haber hecho hoy. ¿Y verdad que después luego ya no tienes las ganas? Pues de la misma forma, hermanos, no sabes si mañana tendrás las ganas de buscar a Dios. Pero entre tanto que hoy tienes el deseo, hazlo hoy. Porque hoy tienes ganas, porque hoy sientes la gracia divina de Dios que te impulsa, que toca tu corazón y que te llama, porque quizás no tengas esto mañana. Muchos piensan que nomás porque le da las ganas va a buscar a Dios y no contempla que es la gracia de Dios que sigue obrando en tu corazón el día de hoy para traerte a Dios. Y es su movimiento en su corazón, por su gracia, que te sigue llamando a un arrepentimiento porque no se ha dado por vencido contigo. Pero un día quizás no tengas ese sentimiento. Y hay del cristiano que ya no siente un deseo de buscar a Dios. Yo no le tengo miedo del adúltero, del fornicario, del ladrón. Le tengo miedo al apático. Porque no hay mucha esperanza para alguien que simplemente está cómodo. Si hoy sientes el deseo, hoy busca a Dios. El siguiente error que muchos cometen en cuanto a esto es porque no conocen a Dios, porque
nunca va a permitir al hombre que juegue con el ofrecimiento de misericordia que Dios está haciendo disponible. En otras palabras, hermanos, si lo vemos bíblicamente, es una bendición sentir convicción, sentirte repudiado. Yo sé que muchos quizás nos enojemos, pero si todavía el día de hoy alguien se molesta con la predicación, si en esos 9 meses yo he predicado algo y sentiste como que pisé el callo, dale gracias a Dios por ello, no te enojes. Porque eso sigue siendo la evidencia que Dios tiene misericordia de nosotros por llamarnos a convicción. Yo tuviera mucho miedo si no sintiera nada después de tantos meses de que Dios estuviera trabajando conmigo. Dios, hermanos, está trabajando con nosotros, y mientras que Dios puede ser hallado, la Biblia nos dice que debemos de buscarlo, debemos de estar presentes con Dios, mientras que tengamos la inclinación de hacerlo, hay que hacerlo, porque nunca sabes de mañana lo que nos espera. Pero segundo, quiero que veamos, el tiempo de buscar a Dios es establecido por la invitación de Dios. En otras palabras, mientras que Dios nos está invitando, pues hay que hacerlo. Lo debemos de buscar mientras pueda ser hallado. Los pecados, hermanos, hacen que Dios se esconda de nosotros. Por eso la Biblia, noten Isaías, vayan a Isaías 59, por favor. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos versículos. Es nomás para refrescarles la mente, ¿verdad? Pero noten, por favor, lo que dice la Biblia en Isaías 59, 2. ¿Estamos todos ahí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué dice? Para no oír. Hermanos, yo sé, y hermanos, yo sé. Si uno no tiene cuidado cuando uno lee ciertos autores, y yo leo bastante, y yo muchas veces leo tantos torcimientos de las Escrituras. Un tal autor dijo que no importa cómo vives, no importa si vives en pecado, no importa si estás viviendo en unión libre, nada de esto importa, porque pues como estamos bajo gracia, de todas maneras, la vida cristiana que usted no puede vivir, Cristo la vivió. Así que no importa cómo vives tu vida. Y yo estaba leyendo esto ahora, mientras que dio muchos párrafos, ilustraciones y cosas muy lindas, nunca citó una escritura. Y yo me pongo a pensar, si no le importara a Dios cómo vivo, entonces ¿por qué necesito un mediador? Amén. Y si no le importara a Dios cómo vivo, ¿por qué tengo la necesidad de seguir confesando mi pecado para que Él me limpie de toda maldad? Y la Biblia nos dice que nuestro pecado puede entonces distanciar, hermanos, y les voy a decir que puede ser que Dios se esconda de nosotros cuando tenemos pecado no confesado. Que ese es el peligro cuando ya no sientes la presencia de Dios, cuando ya oras y sientes que Él no contesta tu oración. ¿Qué está pasando? Dice la Biblia en Deuteronomio 32, 20, noten, y dijo, esconderé de ellos mi ¿qué? Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos que dice, infieles. Miqueas 3, versículo 4 dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su ¿qué? Su rostro en aquel tiempo. Por cuanto hicisteis, ¿qué dice? Yo sé que no nos gusta leer esto, hermanos, pero la Biblia es clara. No podemos pensar que podemos vivir en pecado y tronarle nuestros dedos a Dios. La Biblia dice que Él se puede esconder de nosotros. Eso no quiere decir que perdemos la salvación. Eso quiere decir que perdemos la bendición de su presencia en nuestras vidas. Por eso Salmos 32, 6 nos dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser, ¿qué dice? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué tremendo. Pero hermanos, tenemos que contemplar que tenemos una invitación. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado.
No pongas esta decisión para otro día, no. Si hoy sientes la necesidad de tomar decisiones, toma decisiones hoy. No sabes cómo vas a estar mañana. Y no sabes si vas a sentir la convicción de Dios mañana. Y no sabes si vas a sentir ese mismo impulso de seguirlo mañana. Así que entre tanto que pueda ser hallado, busca a Jehová, busca a Dios. Segundo, quiero que veamos, por favor. Luego notamos el deber de todo cristiano. El deber de todo creyente, primero vemos que es buscar a Dios. Hermanos, debemos de buscar a Dios. Incluso vean por favor aquí en la pantalla, uno de los errores del cristianismo de hoy es que buscan una experiencia y no buscan a Dios. Quieren sentir cosquillas y escalofríos y quieren tener, ¿verdad? Ciertas, ¿cómo se llama? Experiencias carismáticas y buscan todo excepto Dios. Vean por favor, buscan arreglo a sus problemas, pero no buscan a Dios. O sea, quieren que Dios venga y arregle tus problemas, que te traiga un esposo, que te traiga una esposa, cuando lo que Dios quiere hacer es traer avivamiento a tu corazón para que cambies antes que arruines la vida de alguien más. Busca arreglo, ¿verdad? Sus problemas. Vean, buscan un sentimiento, pero no buscan a Dios. Hughes dijo lo siguiente en su comentario de Isaías, noten, buscar al Señor es dejar de holgazanear y volverse intencional con Él, valorarlo más, quitar todo lo que nos aleja de Él, escuchar su palabra sin resistir, abrirse a su voluntad sin condiciones previas, presupuestar nuestro dinero para su causa primero. El círculo cada vez más amplio es interminable. Buscar al Señor es un realineamiento de toda la vida con Cristo. Dejamos de tratarlo como una guarnición religiosa adicional. Él se convierte en nuestra fiesta continua, nuestro centro definitorio, y el momento de avanzar en una dirección es ahora, mientras que pueda ser hallado. Vean por favor, no dejes que fracasos pasados te detengan de buscar a Dios hoy. Es muy importante. Muchos padres buscan que Dios cambie a sus hijos, excepto que ellos no buscan a Dios. Y si piensan, hermanos, que trayendo a sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces esposos y esposas comen, ojalá que el pastor predique, que ella se someta y esto y lo otro, y se pierden la bendición, porque debemos estar aquí buscando a Dios. No buscando que Dios cambie a mi pareja o que Dios cambie a mis hijos. Yo quiero que Dios me cambie a mí. Entonces, hermanos, como cristianos debemos de buscar a Dios, pero segundo, también debemos dejar los caminos malos. La Biblia dice en el versículo 7, regresen a Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos de dejar, hermanos, los malos caminos. Es muy diferente buscar a Dios para que me bendiga, y otra cosa es buscar a Dios porque He limpiado mi corazón, He limpiado mi vida, por lo cual busco a Dios. Hughes continuó diciendo, noten, somos muy tolerantes con nuestros pecados, especialmente si mantenemos una rectitud técnica y superficial, pero hemos perdido la ventaja radical del cristianismo real en nuestra generación. Espero que no estemos más allá de la recuperación. Hemos olvidado que el cristianismo es tan contrario a nuestros gustos y aversiones arraigados, que requiere nada menos que una transformación de la magnitud de una conversión religiosa. Hermanos, vean, nosotros no podemos solo tomar una decisión por Cristo y dejarla ahí. Muchos son salvos, pero hasta ahí llegaron. Es tiempo de buscar a Dios, de hacer algo distinto. Incluso no podemos unirnos a una iglesia solo porque porque te va a desafiar de nuestro estilo de vivir,
o por nuestro pensar. El cristianismo debe estar buscando una iglesia donde me traten bien, donde yo me sienta bien, donde esté bien, y no estamos buscando a Dios. Hughes continuó diciendo, Dios no tenía en mente para nosotros que fuéramos gente amable, inofensiva, que asiste a la iglesia sin arrepentimiento, sin sumisión, sin renunciar a sí mismo, sin perseguir a Cristo, pero todo esto cubierto con una capa de religión sentimental los domingos por la mañana. Esto no es lo que Dios estaba buscando para su pueblo, que fuéramos unos religiosos. Dios no quiere esto, hermanos. Tercero, la Biblia nos empuja a que nosotros dejemos los malos pensamientos. ¿Quieres una buena vida? Tienes que tener buenos pensamientos. Todo joven, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, les estoy diciendo que cómo vivimos es determinado de cómo pensamos. De qué llenas tu mente va a determinar cómo vives tu vida. Entonces, hermanos, la verdad es que la que debemos de meditar, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Todo cristiano debe de buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados, limpiar su mente. Pero tercero, quiero que veamos, por favor, la forma en que responde Dios. ¿Cómo es que Dios va a responder a nosotros si lo buscamos hoy, si buscamos el rostro de Dios? La Biblia dice en Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, no importa cuánta maldad cometa la gente, el Señor todavía le busca. Y mientras que sienta el deseo, es porque Dios le sigue buscando. Vean por favor en la pantalla, ¿qué implica la búsqueda? Arrepentimiento. Les vuelvo a decir, no se trata de que yo tengo un montón de pecado en mi vida y yo voy a buscar a Dios, ¿verdad? Con todo mi pecado. Buscar a Dios implica que el impío deja su camino. No puedes buscar a Dios sin que te cueste tu pecado. Es imposible seguir a Dios sin que te cueste tu pecado. Amén, no podemos nomás inventar un camino ajeno a las Escrituras. Vean, el arrepentimiento significa abandonar un camino de vida malo para volverse al Señor. Las personas que verdaderamente se arrepienten, noten, se apartan de su comportamiento inicuo, eliminan los malos pensamientos de sus mentes y se vuelven al Señor. Entonces ellos creen y obedecen. Pero entonces, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Noten primero, Dios tendrá misericordia. Y gracias a Dios por su misericordia. Estaba pensando, ¿cuántos, hermanos, cuántos este año están en la presencia de Dios? Piensen conmigo, muchos. Yo me puse a pensar, Señor, de todos los hombres de Dios que yo conozco, definitivamente hay unos que Dios estaba usando de una forma extraordinaria. Yo me pusiera, si yo fuera Dios, yo a lo mejor me matara a mí para que ellos siguieran viviendo, siendo sincero. Así como hay mejores cristianos que ustedes que han muerto, también hay mejores pastores que han muerto y están en la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que eso causó en mi vida? No me causó que yo pensara, ay no, ¿cómo le hago para yo estar vivo en el año 2022 o 23? Yo me puse a pensar, Señor, si tú me tienes aquí es por tu misericordia. No hay otra forma de explicarlo. Porque conozco hombres de Dios, les digo, que Dios se está usando de una forma grandísima. Vienen iglesias mucho más grandes que esta, que Dios los llamó a su presencia, y eso me trajo una carga más pesada a mí. Quiere decir que hay mucho que Dios quiere que todavía siga haciendo. No me voy a meter a mi cama para ver cómo puedo evitar la muerte en el año 2021 o 22 o 23 o lo que siga, sino que no quiero que Dios me haya permitido vivir para yo vivir para mí. Si Dios me tiene aquí es para que yo viva para Él. ¿Sí recuerdan cuando David ganó la guerra? Y al principio Dios dijo, no cuentes tu ejército. Y él fue y ganó la guerra. Y la hizo.
Pero para cuando venía round 2, se puso a contar. Como que quería encontrar su fe en cuántos estaban en su ejército. Y Dios trajo mortandad y plaga. Porque él, en lugar de tener fe en Dios, comenzó a ver, la iré a ganar la siguiente guerra. Vamos a ver, voy a contar mi ejército. Y Dios se enojó. Sería muy similar como aquellos que, ya, que salga la vacuna para ya estar yo bien. Y Dios está en el cielo diciendo, oye, espérame. Si tú estás ahí, no es porque algo más se trajo, sino que por su misericordia estamos hoy aquí. Y no por menospreciar, ahorita hermanos está la esposa del pastor Collins, que está bien enferma, estamos orando mucho por ella. Yo y mi familia oramos todos los días y nos duele el alma que esté enferma y que esté quizás muy cerca de estar con el Señor. No sabemos qué es lo que el Señor va a decidir, y yo sé que para muchos eso les causa pánico, pero para mí estoy pensando, sigo respirando, sigo vivo, es porque Dios tiene algo para mí que no lo voy a encontrar si me encierro en mi cuarto. Dios tendrá misericordia, y yo pienso que estamos todos aquí hasta ahorita. Dios tuvo misericordia de nosotros. Es la única razón. Pues no estamos por guapos, eso sí les digo. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios, segundo, vemos que Dios va a perdonar. La Biblia promete, si vamos a Él, y eso es lo curioso. Dios dice, buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Y yo sé que hay muchos pensando, pero es que no te imaginas lo que yo he hecho, es que no te imaginas este año, es que yo te imaginas. La Biblia dice, mira, si tú te acercas de verdad y confiesas pecado, dice la Biblia, Él te va a perdonar. Amén. Dios no miente. Entonces, si sientes el llamado de Dios, ve a Dios, no te va a rechazar. No importa qué has cometido, Dios te va a perdonar, la Biblia lo promete. Entonces, como cristianos, hermanos, si sentimos el impulso de buscar a Dios, búsquenlo. Confiesen pecado, acérquense a Dios. Pero quiero terminar con esto, porque estamos casi al final. Número 4, buscando a Dios en el 2021. Y va a ser un poco raro todo. Yo entiendo, va a ser un año desde su inicio que ya es raro. Pero ¿cómo es que debemos de buscar a Dios? Primero, déjales ánimo en esto, busque a Dios en sus devociones. Estaba viendo un reporte, nomás no lo puedo creer. Conforme ese reporte, 8 de nosotros leímos la Biblia completa todo el año. Y yo digo de nosotros porque yo la terminé el día de ayer. Estaba preguntando a Luis, oye, ¿cómo estábamos leyendo? Le dije, no hombre, ayer me había trazado, ayer leí 35 capítulos para terminar la Biblia, como había propuesto yo de terminarla, pero la terminé. Y avancé para el día de mañana, porque hoy me voy a quedar despierto muy tarde. Yo ya fui responsable. Y yo ya avancé para el día de mañana. Muchos se van a decir, no, que yo la voy a leer y mañana no la vas a leer porque estás bien cansado. Pero supuesta esta encuesta, quizás unos 8 de nosotros leímos la Biblia completa. Y no es una gran cosa cuando te pones a pensar, porque nomás son 3 capítulos diarios. O sea, no es una gran lectura, no es leer miles y miles de páginas, o sea, no es un gran logro, es lo que estoy diciendo. Son 3 capítulos diarios, entonces no es nada grande. O sea, no es algo de que, wow, qué tremendo leyó la Biblia, porque en sí, porque yo leo muchos libros, en sí, esto pues, si quisiera quizás una cada 2 meses la podría leer si la leyera con tanta convicción como leo otras cosas. Así que cuando yo digo que leí la Biblia, no es como que, wow, son nomás 3 capítulos diarios. Pero aún así muchos ni eso hicieron. A eso me estoy refiriendo. Entonces, en lugar de motivarles a que lean muchos libros, nomás lean la Biblia. Amén. Y le hiciéramos, chócalas si estamos vivos para el siguiente año. Porque quién sabe qué espera, pero si
Si estamos otra vez en diciembre, el 31 de diciembre de este próximo año, entonces ojalá que pudimos buscar a Dios en nuestras devociones. Es donde más importa, hermanos. ¿Qué importa cuántas veces viniste a la iglesia? Si no buscas a Dios en la intimidad de tu vida, de nada importa que estemos aquí congregados el día de hoy. No importa cuánto te alistaste, hay un montón de damas que desperdician su vida por una vida belleza externa y se están pudriendo internamente. Les estoy diciendo, de nada de eso importa. Tenemos que buscar a Dios en la intimidad de nuestras vidas, en sus devociones, en su oración privada, en su lectura, en lo que es el cristianismo básico. Porque no estoy hablando de algo extraordinario, no les estoy diciendo, hermanos, vamos a ayunar un mes. Les estoy diciendo, nomás lean la Biblia, oren, amen al Señor, busquen a Dios todos los días. O sea, sean real. Segundo, búsquenlo en los servicios de la iglesia. Voy a trabajar muy duro, hermanos, y escúchenme. Yo desgastaré mi vida predicando 20 veces si es necesario en un domingo por tener a todos congregados. Pero hay muchos cristianos que si nomás no acuerda con sus horarios, no vienen. Amén. Estamos proveyendo servicios en 2 diferentes ubicaciones y muchos respingan que porque les tocó en el otro edificio. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que estamos tratando lo mejor para congregarnos. No estamos aquí para que todo cuadre conforme a su idealismo de cómo quieres las cosas. Pero usted sí debe de tener una convicción de congregarse. Entonces, lo que yo muchas veces no entiendo es cómo después de tantos meses, muchos les da flojera aún venir a la iglesia. Es como que, ya, o sea, para alistarme para esto y lo otro, o sea, ya de plano tenemos que tener una convicción de buscar a Dios. Y buscarlo a Dios en la iglesia. Noten, vamos a tener lo que se llama la semana en la palabra. Y lo que esto quiere decir, hermanos, es que vamos a estar proveyendo 3 distintos servicios durante durante lo que son los estudios bíblicos de media semana. Queremos dividir la congregación porque como estamos anticipando que esto va a continuar, y recuerden, nos dijeron resguardados por 2 semanas, ya son 9 meses. Entonces, si dicen un mes más, le ponemos otros 10 años más, ¿verdad? O no sé qué va a pasar. Pero tenemos que estar viendo que no pongan la presión de que, a ver, pastor, haz milagros, tenemos que abrir todo 100%. No podemos. Muy bien, muchos me preguntan, ¿cuándo vamos a comenzar a tener ministerio de niños? Pues es una buena pregunta. Yo también me la hago todos los días. Amén. No está en mí. Muy bien, yo no soy el gobernador del estado. Esto está fuera de mi control. Y paren de usar a sus hijos como excusa de por qué no vienen a la iglesia. Estamos literalmente tratando de hacer milagros para que todos asistan y todavía muchos ponen peros. Amén. Entonces vamos a estar teniendo 3 distintos servicios. Y lo que les molesta a los cómodos que están en casa, les molesta porque estamos haciendo un montón de arreglos y ya no tienes excusas. Entonces, 3 diferentes servicios. Además, hermanos, no tenemos escuela dominical ahorita. Son puros servicios. Entonces, no tenemos escuela dominical. Son puros servicios. Como no tenemos programa de niños, hemos reducido todo nomás servicios. 3 posibilidades de ser fiel entre semana. Entonces, la primera va a ser buenas preguntas, que vamos a estar viendo. Esta serie no son preguntas del Nuevo Testamento, son preguntas que se hacen en el Viejo Testamento, perdón. Por ejemplo, una de las que voy a tratar, y eso es como 8 semanas dentro, vean el versículo 2, voy a tratar con esta pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es una buena pregunta. Entonces, agarré unas 15 preguntas del Viejo Testamento que se han hecho y las vamos a contestar. Esa es una, ya me estoy adelantando, pero no va a ser la primera. Entonces, de eso se trata, buenas preguntas del Antiguo Testamento. No es quién escribió el libro de Éxodo y cosas así, son preguntas hechas
en el Viejo Testamento. Alguien me preguntó eso, dije yo, ¿sabes qué? Sí es cierto, a lo mejor gente va a pensar que voy a tratar sobre preguntas que gente tiene del Antiguo Testamento. No, son preguntas hechas en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios le preguntó a este Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y vamos a tratar con esa pregunta. Porque Elías estaba en una cueva, estaba huyendo, estaba en temor, no estaba sirviendo a Dios, y Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y pues él dijo, pues es que afuera de la cueva está el COVID. No dijo eso. Pero sí dijo, pero lo que sí dijo fue, es que la reina me quiere matar y yo soy el único que estoy viviendo, etcétera. Muy bien, sí lo compré. Entonces, agarré unas preguntas del Antiguo Testamento que se hicieron. Son muy buenas preguntas, nos van a hacer meditar. Por ejemplo, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Es una buena pregunta. ¿Dónde está usted hoy? A lo mejor te estás escondiendo de Dios. No sé, vamos a estar viendo esas preguntas, ¿verdad? No les quería clarificar. ¿Cuántos pensaban que eran preguntas del Antiguo Testamento? Levanten la mano. Wow, que a la otra voy a clarificarlo, ¿verdad? El jueves, eso se va a dar el miércoles. El jueves se va a estar dando liderazgo espiritual. Hermano Edgar va a estar enseñando la clase. Y él va a estar enseñando sobre qué es liderazgo espiritual. Hay varios libros que está leyendo para esta clase. Les animo, por ejemplo, si el miércoles no le interesa, usted quiere aprender cómo ser un líder espiritual en su casa, eso se va a estar dando el jueves. Muy bien. Y viernes, el hermano Uziel va a estar enseñando cómo estudiar la Biblia. Ahora, les voy a decir, curiosamente, muchas veces personas no saben ni cómo estudiar, cómo entrar. Si nunca ha tomado una clase de cómo estudiar la Biblia, temo que muchos, ¿verdad?, los domingos así hacen sus devociones. A ver, vamos a ver qué dice Dios para mí hoy. Y lo abren y están así en el mero de Crónicas, muy bien, y ¿verdad? Y luego están como, y luego leen unos versículos y dicen, no entiendo la Biblia. Pues ni yo la entendiera así. Muy bien, ni yo. O sea, estamos hablando que pues es necesario tener contexto, comprender qué está sucediendo. Estás leyendo en Levítico, de repente estás leyendo un montón de leyes, de cómo lavarse y un montón de cosas. Pues si no entiendes cómo estudiar la Biblia, quizás vas a pensar que eso es algo que tienes que hacer hoy. Entonces es muy importante comprender la Biblia en el contexto. El hermano Ciel los viernes va a estar dando esta clase, y esto cuenta como el estudio bíblico de media semana. 3 diferentes días para mantener el aforo más pequeño, para estar en grupos más pequeños. O sea, ya más no lo podemos mejorar, amén. Todavía vamos a tener un servicio en línea, y estoy viendo cómo comenzar ya a quitar en vivo. Eso luego se los voy a estar diciendo. Quiero ver quiénes son de la iglesia y quiénes no, amén, ya para saber con quiénes vamos a trabajar y con quiénes, ¿verdad?, van a ser prospectos. Ya no miembros de la iglesia, y tenemos que ver qué vamos a hacer, y tenemos que también ya comenzar a transicionar y ver qué debemos de hacer. Pero por ahorita son 3 distintos servicios entre semana, acomodados, pequeños, ¿verdad?, para poder tener la congregación segura en 3 distintos servicios. Entonces, luego no solo eso, no solo tenemos lo que son las semanas en la palabra, pero siguiente, tenemos electivas del domingo. Las electivas del domingo, hermanos, no son como escuelas dominicales, pero como no tenemos escuela dominical, vamos a tener electivas de los domingos. Lo que esto quiere decir son simplemente otras oportunidades para poder buscar a Dios. Si la meta es buscar a Dios, ya estamos facilitando los estudios bíblicos de media semana, pero también los domingos también vamos a tener electivas casi en cada mes, de aquí hasta que se acabe el año, casi en cada mes, menos mayo y otros meses que les seleccionamos no tenerlas. Las electivas se van a dar a las 5 de la tarde los domingos. Por ejemplo, la primera electiva la voy a dar yo, y noten qué es lo que Jesús deshiciera. Y vamos a estar estudiando en esta serie cosas que si Jesucristo estuviera vivo hoy, qué es lo que Él deshiciera de nosotros, como el orgullo, religiosidad, etcétera. En los Estados Unidos se hicieron unas como collares, o no, ¿cómo se llama estas de aquí? Pulseras,
muy famosas que decía, ¿qué es lo que Jesús hiciera? What would Jesus do? Y ese WW, ¿verdad? Tenían. Y entonces, eso es como una contraparte de eso. ¿Qué es lo que Jesús deshiciera? ¿Qué es lo que Él deshiciera de nuestras vidas? Y estas selectivas se van a dar solamente 4 domingos. En otras palabras, son series pequeñas, inician, tienen su fin. Así que si no se ha inscrito, inscríbase. Eso se van a dar los domingos comenzando el 10 de enero a las 5 de la tarde. La siguiente lectiva, por ejemplo, es falsas doctrinas. Y el hermano Edgar va a estar estudiando 4 domingos, 4 doctrinas falsas, de las cuales gente tiene que tener cuidado. Van a estudiar falsas doctrinas. Entonces, otra forma de cómo buscar a Dios, cómo buscar al Señor por medio de estos estudios. Luego también les quiero animar en esto. Y tercero, vean aquí, busquen compartir a Dios. Ahora, déjales digo, ya hemos comenzado a pasar el evangelio tocando puertas. Tenemos que ver cuándo vamos a poder comenzar a tocar puertas. Creo que todavía no. Pero ¿qué pasó, pastor? ¿Qué no tienes fe? Sí tengo fe, no tengo que contagiarme. Y qué bendición fuera si yo me muero tocando puertas, porque estaría en el centro de la voluntad de Dios. No es tanto por mí, ni por temor que ustedes se infecten, es más bien por el testimonio de los incrédulos. Ellos no van a entender cuando estamos tocando puertas. Entonces, no queremos aparentar como que no nos importa la vida de ellos, porque ellos van a tener miedo a que ellos se infecten. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo es pasando el evangelio y estamos invirtiendo dinero para imprimir el plan de salvación, para dejarlo en cada puerta, por lo menos lo puedan abrir, leer y ser salvos. Y vamos a continuar a hacer esto, pero usted también puede buscar en compartir a Dios, aún en estos tiempos. Por ejemplo, hermanos, quiero que vean aquí, compartan los servicios. Y hay varios servicios y varias formas que usted puede compartir a Dios. Ahora, yo entiendo, eso corres el riesgo que gente se dé cuenta que eres cristiano. Yo entiendo, amén. Yo entiendo que si lo compartes, alguien se dé cuenta que a lo mejor eres creyente, que ese es el propósito. Entonces, tenemos Facebook, tenemos, hermanos, tenemos YouTube, lo pueden, si usas Twitter, puedes compartirlo en Twitter, hasta por WhatsApp, amén. En lugar de mandarse que el pensamiento del día, mándale algo de la iglesia, amén. Yo no tengo muchos tiempos, hay tantos hermanos que me mandan, ay no, bueno, ni para qué comenzar con eso, pero bueno. Pero yo les estoy motivando a ustedes que lo hagan, amén. Cuando esté un servicio en línea, compártanlo, pongan el like, hermanos, todo eso nos ayuda a que otras personas vean los servicios. Ya que si no está saliendo, mínimo puedes hacer esto. No te vas a contagiar en ponerle like y compartir. Y lo que queremos es que otros estén escuchando y que otros escuchen el evangelio y que otros estén escuchando del Señor. Y ustedes pueden compartir a Dios, no solo buscar a Dios y aprender de Él, pero compartir a Dios en estos tiempos. Y entonces lo puedes compartir las veces que usted quiera, hermanos. Entonces noten, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, pero también busca en compartirlo a Él. Yo sé que esto va a glorificar a Dios, hermanos, y yo no sé cómo está su vida el día de hoy. Y yo sé que todo lo que hemos hecho ha sido bien reducido en comparación a lo que regularmente hacemos. Pero si lo único que hacemos el día de hoy es determinar buscar a Dios y que Él nos señale que en nuestras vidas está mal, yo sé que esto va a honrar a Dios, pero lo tenemos que buscar mientras que Él pueda ser hallado. No sé qué nos espera este próximo año, quién sabe, ¿verdad? Y con el favor de Dios ya nadie más de nuestra iglesia va a estar en la presencia. Ojalá que nadie más. Pero eso tampoco no está en mi poder. Yo no sé. Pero lo que sí sé es si estamos ahorita, es por la misericordia de Dios. Y quiere decir esto, ojalá que no sea en vano. Me pongo a pensar, un buen hombre, el hermano Castillo, lo acaban de enterrar hace unos días en la Ciudad de México. Qué desgracia fuera si yo no sirviera a Dios, porque entonces yo estaría nomás tomando campo en balde aquí, cuando alguien más pudiera estar haciendo un mejor trabajo que yo. Si Dios me tiene aquí, es para que yo le sirva a Él, para que yo haga lo que Él quiere que yo haga.
porque sigo vivo por la pura misericordia de Dios. Porque Él podría haber decidido, Luis, es tu tiempo, vente para acá. Entonces estamos aquí, es porque hay algo que quiere Dios que hagamos. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor, bendice, Señor, este tiempo de invitación. Yo te pido por favor que obres en corazones, te pido que hables en corazones.